¿Y si te dijera que la oración más famosa del mundo no es solo una oración? Que cada palabra fue diseñada como un código, una estrategia secreta escondida a plena vista. El Padre Nuestro no fue creado para recitarlo dormido ni repetirlo, como robot. Fue creado para despertarte, para entrenarte, para alinearte con un poder que transforma tu mente, tus emociones y tu realidad. Pero eso nadie te lo enseñó. Durante siglos, lo hemos dicho sin entenderlo, como si fuera un amuleto, una tradición familiar o un acto automático en la iglesia. Pero Jesús no entregó estas palabras como poesía, sino como una llave, una que abre puertas espirituales, rompe cadenas invisibles y activa una conexión directa con el cielo. Y lo más impactante, cada línea es una revelación que va mucho más allá de lo que te contaron. En este video, vas a descubrir por qué esa frase que creías entender puede ser la pieza que faltaba para desbloquear tu vida espiritual. Vamos a desmenuzar cada palabra, y lo que vas a ver aquí no lo enseñan ni en los púlpitos ni en los seminarios, porque no es religión, es verdad cruda. Es diseño divino para mentes despiertas. Prepárate, porque cuando llegues al final, no volverás a orar igual. Muchos repiten el Padre Nuestro como quien recita un poema, sin entender que no fue diseñado como una rutina religiosa. Fue una estrategia, un plan celestial entregado por Jesús para armar espiritualmente a quien lo pronuncia con conciencia. Él no enseñó esta oración para llenar el aire con palabras bonitas, sino para posicionarnos en medio de una batalla que no se ve, pero que se siente. Cada línea es como una llave maestra que abre portales de autoridad espiritual, transformando realidades visibles y ocultas. Imagina que estás entrando a un campo de guerra. Esta oración no es un escudo simbólico, es real. E que me comprende, aprende a lutar sin miedo. Pense en una madre que ora por su hijo cada noche. Ella no lo hace por costumbre, sino como una guerrera silenciosa que entiende que sus palabras cargan poder. Lo mismo ocurre contigo. Cuando entiendes que esta oración es un plano de batalla, dejas de repetirla por obligación y comienzas a activarla por estrategia. Cada palabra puede alterar ambientes, redirigir emociones y desarmar ataques espirituales antes de que toquen tu puerta. No es exagero, es diseño divino. En el mundo moderno, donde muchos sienten ansiedad constante, esta oración se vuelve un ancla. Es un entrenamiento del alma. ¿Te has fijado cómo los atletas tienen rutinas específicas antes de competir? Así también el Padre Nuestro alinea tu mente, tu espíritu y tu voz con una frecuencia superior. Te saca del piloto automático y te posiciona en conciencia. A partir de ahí, las circunstancias pueden cambiar, pero tú ya estás de pie por dentro. Jesús no dijo, reciten estas palabras sin pensar. Él dijo, así es como deben orar. Hay una diferencia abismal entre repetir y orar. Uno llena el silencio, el otro lo transforma. No se trata de misticismo, sino de propósito. Así como un ingeniero no construye sin planos, tú no puedes vivir espiritualmente sin dirección. Este plano, el Padre Nuestro, fue diseñado para ti, y mientras más lo conoces, más entiendes su profundidad. ¿Te das cuenta de que cada frase está estratégicamente colocada? No hay casualidades en la estructura. Es progresiva, como una escalera al cielo. Y lo mejor es que no necesitas un título en teología para activarla. Solo necesitas intención, fe y constancia, porque una oración sin conciencia es como un barco sin timón. Puede estar en el agua, pero no llegará a ningún destino. Y si hasta ahora solo habías visto esta oración como una tradición familiar o una costumbre de infancia, prepárate. Porque al entender quién es ese Padre con el que comienzas cada línea, todo cambia. La próxima vez que digas Padre Nuestro, no será igual. Pero antes de hablar con Dios como Padre, necesitas comprender qué significa verlo así. Y eso es exactamente lo que viene a continuación.
Cuando Jesús nos enseñó a comenzar con Padre Nuestro, rompió paradigmas religiosos milenarios. En vez de invocar a un Dios lejano, distante y temido, lo presentó como un Padre cercano, amoroso, accesible. Fue como si hubiera roto un muro entre el cielo y la tierra para permitirnos entrar con confianza. En culturas donde la figura paternal puede ser ausente o autoritaria, esta frase repara heridas. No dice, mi Padre, dice, nuestro, porque nos iguala. Nos recuerda que no oramos desde el ego, sino desde la unidad. Y eso cambia el tono de toda la conversación espiritual. Imagina que estás frente a un juez. Te paras recto, pesas cada palabra, temes equivocarte, pero ahora piensa en cómo hablas con un Padre amoroso, que te conoce, te espera, te entiende incluso, antes de que hables. Ese es el cambio que Jesús introdujo. No era solo una palabra bonita, era una invitación a la intimidad. Decir, Padre Nuestro, no es una fórmula, es un acceso. Nos posiciona como hijos, no como empleados del cielo. Como hijos no mendigamos, heredamos. Pero para muchos la palabra Padre trae dolor. Abandono, gritos, ausencias. Jesús sabía eso. Por eso, al decir Padre Nuestro, también estaba revelando cómo debería ser un padre. Protector, justo, presente, proveedor. Es como si nos dijera, aunque tus experiencias terrenales hayan fallado, quiero que conozcas al verdadero Padre, sin sombras ni condiciones. Ese cambio de lente es sanador. Es como volver a casa, aunque nunca antes hayas sentido hogar. Cuando comienzas una oración con Padre Nuestro, automáticamente reconoces dos verdades, que no estás solo y que perteneces. E em mundo onde muitos vivem uma orfandade emocional, mesmo rodeados de gente, essa palavra acolhe, abraça, sustenta. Há poder em saber que você tem alguém no céu que se importa até com os detalhes. E quando você ora com essa consciência, a fé não é forçada. Ela flui. Una forma práctica de cultivar esta relación es imaginar una conversación diaria. No necesitas lenguaje formal. Puedes decir, Padre, hoy estoy cansado. Padre, no entiendo esto. Padre, gracias por lo poco que tengo. Al principio puede parecer extraño, pero poco a poco se vuelve natural. Igual que cuando cultivas amistad con alguien, la confianza crece con el tiempo, no con el protocolo. Y si ya entiendes que no hablas con un juez ni con una estatua, sino con un Padre, entonces, ¿cómo deberías tratar su nombre? ¿Con descuido o con reverencia? Porque el siguiente paso en esta ruta espiritual nos enseña que no basta con llamarlo Padre. Es necesario honrar su nombre con la vida. Vamos a falar disso a seguir. Cuando Jesús nos enseñó a comenzar con Padre Nuestro, rompió paradigmas religiosos milenarios. En vez de invocar a un Dios lejano, distante y temido, lo presentó como un Padre cercano, amoroso, accesible. Fue como si hubiera roto un muro entre el cielo y la tierra para permitirnos entrar con confianza. En culturas donde la figura paternal puede ser ausente o autoritaria, esta frase repara heridas. No dice, mi Padre, dice, nuestro, porque nos iguala. Nos recuerda que no oramos desde el ego, sino desde la unidad. Y eso cambia el tono de toda la conversación espiritual. Imagina que estás frente a un juez. Te paras recto, pesas cada palabra, temes equivocarte, pero ahora piensa en cómo hablas con un Padre amoroso, que te conoce, te espera, te entiende incluso, antes de que hables. Ese es el cambio que Jesús introdujo. No era solo una palabra bonita, era una invitación a la intimidad. Decir, Padre Nuestro, no es una fórmula, es un acceso. Nos posiciona como hijos, no como empleados del cielo. Como hijos no mendigamos, heredamos. Pero para muchos la palabra Padre trae dolor. Abandono, gritos, ausencias. Jesús sabía eso. Por eso, al decir Padre Nuestro, también estaba revelando cómo debería ser un padre. Protector, justo, presente,
proveedor. Es como si nos dijera, aunque tus experiencias terrenales hayan fallado, quiero que conozcas al verdadero Padre, sin sombras ni condiciones. Ese cambio de lente es sanador. Es como volver a casa, aunque nunca antes hayas sentido hogar. Cuando comienzas una oración con Padre Nuestro, automáticamente reconoces dos verdades, que no estás solo y que perteneces. E em mundo onde muitos vivem uma orfandade emocional, mesmo rodeados de gente, essa palavra acolhe, abraça, sustenta. Há poder em saber que você tem alguém no céu que se importa até com os detalhes. E quando você ora com essa consciência, a fé não é forçada. Ela flui. Una forma práctica de cultivar esta relación es imaginar una conversación diaria. No necesitas lenguaje formal. Puedes decir, Padre, hoy estoy cansado. Padre, no entiendo esto. Padre, gracias por lo poco que tengo. Al principio puede parecer extraño, pero poco a poco se vuelve natural. Igual que cuando cultivas amistad con alguien, la confianza crece con el tiempo, no con el protocolo. Y si ya entiendes que no hablas con un juez ni con una estatua, sino con un padre, entonces, ¿cómo deberías tratar su nombre? ¿Con descuido o con reverencia? Porque el siguiente paso en esta ruta espiritual nos enseña que no basta con llamarlo Padre. Es necesario honrar su nombre con la vida. Vamos falar disso a seguir. Cuando Jesús dijo, santificado sea tu nombre, no se refería solo a palabras bonitas o a evitar decir malas expresiones. Él hablaba de algo mucho más profundo, de vivir una vida que honre a Dios. No se trata solo de no decir su nombre, en vano, sino de no vivir su nombre en vano, porque el modo en que vivimos grita más fuerte que cualquier oración, y eso toca algo íntimo. ¿Cómo estamos representando a aquel a quien llamamos Padre? Santificar su nombre es hacer de nuestra vida un reflejo de su carácter. Es que cuando alguien te observe, pueda decir, ese hombre, esa mujer, conocen a Dios. Piensa en una empresa familiar donde el apellido tiene peso. Cada acción que uno toma afecta la reputación del nombre. Así también con Dios. Si decimos Padre Nuestro, estamos llevando su apellido espiritual. ¿Cómo lo estamos portando? No es cuestión de perfección, sino de coherencia. No se espera que seas impecable, pero sí auténtico. Que cuando caigas, te levantes con humildad. Que cuando hables tus palabras reflejen verdad. Eso es santificar, vivir con sentido de propósito. La reverencia no se limita a los domingos o a un altar. Se manifiesta en decisiones cotidianas. Cómo tratas al mesero, cómo reaccionas ante una injusticia, cómo hablas de los demás cuando no están presentes. Ahí es donde se ve si el nombre de Dios está siendo reverenciado en ti. Hay quienes dicen gloria a Dios mientras maldicen al vecino, pero quien vive con el nombre de Dios en el corazón, actúa distinto, incluso cuando nadie lo ve. Porque la reverencia genuina no es actuación, es integridad. Un ejemplo claro, alguien que decide no aceptar un soborno aunque lo necesite, ou alguém que recusa falar mal de um colega só para ganhar um cargo. Essas decisões não nascem do medo de ser pego, nascem da consciência de que carregamos um nome maior. Quando isso acontece, até as pequenas atitudes ganham significado eterno. A forma como você responde no trânsito, como lida com frustrações, como trata quem não pode te retribuir. Tudo isso é parte da oração. Santificar el nombre de Dios también significa reconocer que su presencia está en todas partes, no solo en templos. Cada espacio puede ser sagrado si tú lo vives con intención. Tu trabajo, tu casa, tu rutina. Puedes comenzar a cada día preguntándote, ¿cómo puedo honrar hoy el nombre de Dios en esto que voy a hacer? Y verás que hasta las tareas más simples se transforman en oportunidades sagradas. Y si entendemos que su nombre debe ser honrado, ¿no deberíamos desear que su reino gobierne sobre lo que nos rodea? Porque una cosa es respetar un nombre, y otra muy distinta es desear
que ese nombre reine. Y ese es el llamado que viene a continuación. Pedir venga tu reino no es solo una frase bonita, es una declaración de guerra contra la injusticia, el egoísmo y la oscuridad que nos rodea. Es como decirle a Dios, toma el control, endereza lo torcido, reina sobre este caos. Y no hablamos de un reino futuro en el cielo, sino de una realidad que empieza aquí y ahora. Cada vez que invocamos esa parte de la oración, estamos invitando a Dios a gobernar sobre nuestras decisiones, pensamientos, emociones y comunidades. No es poesía espiritual, es activismo divino. Es permitir que el cielo invada la tierra. Empezando por tu interior. Imagina una ciudad donde la justicia no se compra, donde la compasión no es vista como debilidad, donde la verdad no se esconde bajo alfombras políticas. Ese es el tipo de realidad que Jesús nos llama a construir. El reino de Dios es una revolución silenciosa pero poderosa, y no se instala a la fuerza, sino con amor, verdad y coherencia. Cada acto de perdón, cada gesto de generosidad, cada palabra que edifica, es una semilla de ese reino. No necesitas una plataforma gigante, solo necesitas vivir con intención. El problema es que muchas veces pedimos, venga tu reino, pero no queremos soltar nuestro trono. Queremos cambios, sin cambiar nosotros. Queremos justicia, pero sin sacrificar nuestras comodidades. Queremos paz, pero sin dejar de lado el orgullo. Esta oración es radical porque nos invita a rendir el control. Es decir, Señor, hazlo a tu manera, incluso si mi ego se incomoda, porque cuando su reino gobierna, la ansiedad pierde poder, el miedo se disuelve y el amor se vuelve norma. ¿Y cómo se ve esto en la vida diaria? Tal vez sea decir la verdad cuando mentir parece más fácil, o tratar con dignidad a quien la sociedad desprecia. También puede ser apoyar a una madre soltera, escuchar a un anciano, o simplemente negarte a participar en un chisme. Son pequeñas acciones, sí. Pero en el reino de Dios nada es pequeño cuando se hace con el corazón correcto. Vivir el reino es transformar lo ordinario en extraordinario. Decir venga tu reino también implica responsabilidad. No es solo esperar que Dios lo haga todo, sino ser parte activa del proceso. Eres su embajador, su representante en tu entorno, en tu trabajo, en tu casa, en tus redes sociales. Si tú no manifiestas el reino, ¿quién lo hará? No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto. Porque el reino no se predica solo con palabras, sino con el ejemplo. Pero claro, dejar que el reino venga también requiere algo más. Confiar plenamente en que su voluntad es mejor que la nuestra. ¿Y qué pasa cuando su plan no coincide con nuestros deseos? ¿Qué hacemos cuando no entendemos el porqué de las cosas? Es ahí donde entra la siguiente parte de esta oración. Hágase tu voluntad. Y sí, aquí es donde la fe deja de ser teoría. Decir, hágase tu voluntad, parece sencillo, hasta que Dios pide algo que va contra nuestros planes. Ahí es donde comienza la verdadera fe. Porque confiar en la voluntad divina no es aceptar lo que entendemos, sino rendirse incluso cuando no entendemos nada. Jesús mismo, en Getsemaní, sudó gotas de sangre antes de pronunciar esas palabras. No fue automático, fue una lucha interna, y aún así, eligió ceder el control. Esa frase no es pasividad, es valentía espiritual. Es reconocer que hay un plan más grande, incluso si no lo vemos ahora. Hay personas que oran para que Dios abra una puerta, pero luego se aferran con uñas y dientes a la que Él está cerrando. Porque rendirse a la voluntad de Dios es aceptar que a veces el no es protección. Que hay bendiciones disfrazadas de frustración, un empleo que se perdió, una relación que terminó, una oportunidad que no se concretó. Todo puede ser parte de una redirección celestial. No es resignación, es reposo. Saber que estás en las manos correctas, aunque el camino se torne incierto. En lo cotidiano, rendirse a su voluntad puede significar soltar el control de tus hijos, de tus finanzas, de tus decisiones. Es decir,
Dios, tú ves más allá que yo. Toma la dirección. Es aplicar Proverbios 3:5 en tiempo real. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. ¿Quieres un ejercicio práctico? Antes de 1900, cada decisión importante, di en voz alta: que se haga tu voluntad y no la mía. Y repítelo hasta que esa frase deje de sonar como un sacrificio y empiece a sonar como libertad. Rendirse también implica acción. No es cruzarse de brazos, esperando que el cielo se mueva. Es moverse en obediencia, aunque no tengas toda la información, como Abraham, que salió de su tierra sin saber a dónde iba, como Noé, que construyó un arca sin una nube en el cielo. Es confiar cuando todo dentro de ti grita por lógica, porque la voluntad de Dios, aunque desafiante, siempre apunta a tu bien. ¿Y qué hay del miedo? Está bien sentirlo. Incluso Jesús teve medo no Getsemani, mas ele não deixou o medo vencer. Ele orou, chorou, suou, e mesmo assim disse sim ao plano do Pai. Isso nos ensina que não é errado temer. O problema é quando o medo nos paralisa. Então, da próxima vez que você estiver diante de uma escolha difícil, lembre-se, corajoso não é quem não sente medo. É quem segue a pesar dele pímqueo, y una vez que aprendes a rendirte a su voluntad, descubres algo sorprendente. La dependencia no es debilidad, sino fortaleza. Porque la oración sigue con, danos hoy nuestro pan de cada día, y ahí es donde empieza una nueva dimensión de confianza, mucho más práctica y concreta. Cuando Jesús nos enseñó a pedir el pan de cada día, no se refería solo a comida. Se refería a todo lo que necesitamos para vivir hoy. No mañana, no el próximo mes, hoy. Es una invitación a vivir en el presente, a descansar en 1900, la provisión diaria de Dios. Así como el maná caía cada mañana en el desierto, este pan representa esa dependencia constante, porque cuando acumulamos ansiedad por el futuro, perdemos la capacidad de agradecer lo que ya tenemos en las manos. Y esta línea de la oración nos devuelve al aquí y ahora. En una sociedad obsesionada con el exceso, Jesús nos llama a la suficiencia. Nos invita a confiar que Dios proveerá lo necesario, ni más ni menos. No está mal planificar, ahorrar o invertir. Al contrario, eso es sabiduría. Pero vivir preso del medo de faltar é como viver sob um tirano invisível. E quando você entende que cada dia tem seu próprio pão, sua própria graça e sua própria dose de milagre, você aprende a descansar, não a correr em pânico. Pedir el pan diário também nos ensina a humildade. Reconocer que não lo controlamos todo, que necessitamos ajuda. E isso serve tanto para uma mãe cansada que ora por paciência, quanto para um empresário que clama por sabedoria. Esse pão pode ser força emocional, saúde mental, direção profissional ou paz no meio do caos. O importante é saber pedir. Porque pedir não é sinal de fraqueza, é sinal de intimidade. ¿Y qué tal llevar esto a la práctica? Antes de abrir el celular por la mañana, haz esta oración. Señor, dame hoy lo que necesito para vivir este día. No esperes a estar en crisis para conectar con lo esencial. Puedes incluso anotar en una libreta tus panes del día. ¿Qué necesitas hoy? ¿Sabiduría para una reunión? ¿Paciencia con tus hijos? ¿Paz en medio de una tormenta emocional? Nómbralo, escríbelo y entrégaselo a Dios. También es importante entender que muchas veces tú eres el pan de otro. Tal vez la oración de alguien más se responde a través de ti. A veces, tu sonrisa es el pan de esperanza que alguien necesita. Tu generosidad, el pan de alivio. Tu abrazo, el pan de consuelo. Esta parte de la oración nos recuerda que vivimos en comunidad, que lo que yo tengo no es solo para mí, sino también para compartir. Porque el pan en el reino siempre se parte. Y justo cuando entendemos cómo depender del Padre para lo esencial, llega una parte más profunda, el perdón. Porque el pan nutre el cuerpo, pero el perdón sana el alma. Y ahí es donde esta oración se vuelve aún más desafiante,
y más poderosa. Perdonar no es olvidar. No es hacer de cuenta que nada pasó. Es decidir que el dolor ya no tiene el control. Cuando Jesús dijo, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos, no estaba dando una opción. Estaba revelando una ley espiritual. El perdón es un ciclo. Si no fluye a través de ti, se estanca en ti. Y lo que se estanca, contamina. Por eso hay tanta gente amarga, resentida, cínica, porque retienen heridas como trofeos y al hacerlo, se envenenan a sí mismos. Perdonar es medicina. No solo para el otro, sino sobre todo para ti. Ahora, seamos sinceros. Hay heridas que no se curan con un solo te perdono. Hay dolores que vuelven como fantasmas. Y está bien. El perdón muchas veces es un proceso, no un evento. A veces comienza con solo decir, no quiero odiarte más. Y se repite todos los días, como una rutina del alma. ¿Quieres practicar? Escribe el nombre de quien te hirió y ora por esa persona, no para que cambie, sino para que tú sanes. Suena difícil, pero esa oración te libera del control que esa herida tiene sobre ti. Perdonar tampoco es reconciliarse a toda costa. Hay casos donde el perdón no debe confundirse con volver a confiar. Puedes perdonar a alguien y aún así establecer límites. Jesús perdonó, pero no permitió abusos. Y eso también es sabiduría. El ciclo de la misericordia no te hace ingenuo, te hace libre. Porque cuando te liberas del deseo de venganza, descubres una ligereza interior que no se compra. Y esa ligereza es una forma de paz que pocos conocen. ¿Y cómo se aplica esto con uno mismo? Porque muchos repiten, perdónanos, sin creer que son dignos de ese perdón. Viven presos del remordimiento, como si el pasado los definiera para siempre. Pero si Dios perdona, ¿quién eres tú para seguirte castigando? Recibir perdón también es un acto de humildad. Es decir, acepto que me equivoqué, pero también acepto que puedo volver a empezar. Si Dios no te condena, ¿por qué seguir cargando cadenas invisibles? Un ejercicio poderoso. Busca un lugar tranquilo, cierra los ojos y repite en voz alta, me libero, perdono, soy perdonado. Puede parecer simple, pero tu alma lo necesita. Y si aún sientes resistencia, recuerda, nadie merece el perdón. Por eso se llama gracia. Y cuando vives bajo gracia, aprendes a darla también. Perdonar no borra la historia, pero sí cambia el final. Y si bien el perdón limpia las heridas del alma, todavía hay enemigos que no se vencen con palabras suaves, porque hay momentos en que no basta con sanar. Hay que resistir. Y para eso Jesús nos enseñó a orar con estrategia, pidiendo ser guiados lejos de la tentación antes de que ella nos atrape. Jesús no dijo, líbranos de la tentación después de caer. Dijo, no nos dejes caer en tentación. Es una oración preventiva, no reactiva. Es como pedir al GPS que te guíe antes de que te pierdas, porque Él sabe que hay caminos que parecen rectos, pero terminan en ruina. No se trata de vivir con paranoia, sino con discernimiento. Pedir dirección antes de actuar. Es decirle a Dios, muéstrame los peligros ocultos, aléjame de lo que parece bueno pero me destruye. Y créeme, eso cambia el juego. Todos enfrentamos tentaciones. No importa cuán espiritual seas. La tentación no es señal de debilidad, es parte del campo de batalla. Puede venir como una propuesta atractiva, un mensaje inesperado, una decisión aparentemente inofensiva. Por eso, orar esta parte es como afilar la espada antes de la lucha. Es fortalecer tu mente antes de que la duda se infiltre. Porque la mejor defensa no es la reacción, es la prevención. Quien ora antes, cae menos. ¿Y cómo se ve esto en la vida diaria? Tal vez sea elegir no responder ese mensaje que sabes que no edifica, o evitar lugares que sabes que te hacen tropezar. También puede ser pedir sabiduría antes de una reunión, o fuerza antes de abrir la boca en una discusión. Pequeños actos con gran impacto. Orar, no nos dejes caer,
Es reconocer que sin guía divina somos vulnerables. Y no hay nada más valiente que aceptar eso con humildad. Jesús mismo fue tentado en el desierto, no con cosas malas, sino con atajos, con promesas rápidas, con poder sin proceso, con gloria sin cruz. ¿Te suena familiar? Muchas tentaciones no se ven como trampas, sino como oportunidades. Por eso esta oración no es un escudo mágico, es una alarma espiritual. Te despierta antes de que el enemigo te adormezca con mentiras bien envueltas. Es estrategia pura, una práctica útil. Antes de salir de casa, haz una pausa de 30 segundos. Respira profundo y di: Señor, guíame lejos de toda tentación hoy. Muéstrame lo que mis ojos no ven. Esta simple rutina puede evitarte años de consecuencias, porque muchas caídas comienzan con una pequeña distracción, y cuando entrenas tu espíritu a estar alerta, estás un paso adelante del problema. Pero incluso si evitamos la tentación, el mal sigue rondando, porque hay fuerzas que no descansan, que operan en la sombra, esperando una grieta. Y ahí es donde entra la siguiente parte de esta oración. Pedir ser librados del mal, no por nuestras fuerzas, sino por el poder de aquel que vence la oscuridad. Cuando Jesús dijo, líbranos del mal, no hablaba de algo simbólico. Hablaba de una realidad espiritual concreta, personal y persistente. El mal no es una idea, es una fuerza activa. Opera en lo oculto, se disfraza de luz, se cuela en decisiones, relaciones y pensamientos. Y por eso esta parte de la oración no es una súplica de miedo, sino una declaración de cobertura. Es reconocer que, aunque el mal existe, no tiene la última palabra. Es confiar en que no estás solo en esta batalla, que el cielo pelea contigo y por ti. Hay días en los que todo parece ir mal, discusiones que se encienden sin motivo, pensamientos oscuros que no puedes explicar, pesadez emocional sin razón, aparente. Esas no son simples coincidencias. Muchas veces son evidencias de una guerra invisible, pero la buena noticia es que tienes acceso a una defensa sobrenatural. Cuando oras, líbranos del mal, estás activando ese escudo. No necesitas entender todo lo que ocurre, solo necesitas saber a quién acudes cuando la sombra se acerca. El mal no siempre viene con cuernos y fuego. A veces viene disfrazado de oportunidad, de deseo, de excusa razonable. Viene como una voz que te dice, nadie se va a enterar, no es para tanto. Hazlo solo esta vez. Por eso es tan importante pedir ser librados, porque no siempre lo vemos venir. Y si no lo vemos, tampoco lo resistimos. Esta oración es un acto de humildad, es decir, Señor, protégeme incluso de lo que no alcanzo a discernir. ¿Quieres una forma práctica de blindarte? Haz una oración de guerra al despertar. No solo agradezcas, declara, Señor, hoy me cubro con tu poder. Guárdame de toda trampa, de todo engaño, de todo espíritu que no viene de ti. Puedes acompañarla con música de adoración mientras te vistes, mientras conduces, mientras trabajas. Llena tu atmósfera de luz, porque la oscuridad se resiste, pero huye cuando encuentra resistencia. Y no temas hablar del mal. Reconocer su existencia no es darle poder, es tomar conciencia para enfrentarlo con autoridad. Tu fe no es una superstición, es una fuerza activa. Y cuando te posicionas en oración, estás enviando una señal clara. Aquí no, enemigo. Este territorio está cubierto. Esa postura cambia ambientes, rompe ciclos y restaura lo que el mal intentó destruir. El poder está en la voz que clama con fe. Y justo cuando entiendes que el mal existe pero no domina, llegamos al cierre triunfante de esta oración, porque después de reconocer la lucha, viene la victoria. La oración termina como empezó, afirmando quién tiene todo el poder. Y ese final no es un suspiro de alivio, es un grito de guerra espiritual que marca el inicio de una nueva postura interior. La oración termina con una explosión de certeza. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Es como cerrar los ojos y abrir el corazón al mismo tiempo. Después de pedir, rendirse,
confiar y luchar, viene la afirmación. No un deseo, no una duda, una proclamación. Como quien termina una batalla de rodillas, pero con la cabeza en alto. Esta parte no es para pedir nada más. Es para recordar quién manda, quién tiene la última palabra. Y ese reconocimiento renueva las fuerzas como ninguna otra cosa. Cuando dices tuyo es el reino, estás recordando que todo lo que ves y lo que no ves está bajo autoridad divina, que los reinos humanos son temporales pero el reino de Dios es eterno, que tu jefe no es tu fuente, que el gobierno no es tu esperanza, que el mercado no es tu proveedor. Este final es un realineamiento, un reset espiritual. Como decir, aunque todo a mi alrededor tiemble, yo sé quién reina. Y esa verdad es tu ancla en medio de cualquier tormenta. El poder es tuyo. Eso significa que no tienes que cargar con todo, que tus debilidades no son el fin, sino el inicio del poder divino en acción. A veces intentamos resolverlo todo con nuestras fuerzas, y cuando fallamos, nos frustramos. Pero Jesús nos recuerda que el poder no está en el esfuerzo humano, sino en la conexión divina. Y cuanto antes lo aceptes, antes descansas, porque el poder de Dios se perfecciona en tu vulnerabilidad, no en tu perfección, y la gloria es tuya. Es decir, no me voy a robar el crédito. Todo lo que tengo, lo que he logrado, lo que soy, es por gracia. Esta parte de la oración nos vacuna contra el orgullo. Nos recuerda que sin Dios solo somos polvo con ilusiones, pero con Él, el polvo se vuelve diamante. ¿Tienes algo que celebrar hoy? ¿Un logro? ¿Un avance? ¿Una victoria? Dale la gloria a quien la merece, porque mientras más reconoces al dador, más preparado estás para recibir lo siguiente. También hay algo hermoso aquí. Este cierre nos enseña a terminar nuestras oraciones con fe, no con preocupación. Muchos oran y terminan con ansiedad, pero Jesús nos enseñó a cerrar con adoración, como quien dice, ya lo entregué todo, ahora descanso en tu soberanía. Este tipo de fe no nace en un día, se cultiva, y mientras más oras así, más tu alma aprende a confiar, incluso en el silencio. Y aunque este sea el cierre del Padre Nuestro, en realidad, es el comienzo de una nueva forma de vivir. Porque, una vez que reconoces de quién es el reino, el poder y la gloria, já não puedes vivir igual. E agora que você conhece cada palavra dessa oração, chegou o momento de entender por que ela é muito mais do que um costume. Ela é um código espiritual. E é isso que vamos explorar juntos, desde a primeira palavra. Ahora que conoces el verdadero poder detrás del Padre Nuestro, la pregunta ya no es si vas a orar, sino cómo vas a hacerlo. ¿Vas a repetir las palabras como antes? ¿O vas a activarlas con conciencia, con intención, con fuego en el corazón? Porque este conocimiento no fue entregado para quedarse en tu cabeza. Fue hecho para transformar tu vida desde dentro hacia afuera. Y si empezaras a vivir cada día como si estuvieras en una conversación directa con Dios, no como un espectador, sino como un aliado del cielo, y si dejaras de ver la oración como un ritual y empezaras a usarla como un arma, ¿cuántas decisiones cambiarían? ¿Cuántos ciclos se romperían? ¿Qué pasaría con tus relaciones, tu trabajo, tu propósito, si cada palabra de esta oración se volviera una acción en tu día a día? No importa si nunca te enseñaron esto antes. Lo importante es que ahora lo sabes. Y cuando alguien tiene luz, ya no puede vivir en la oscuridad. Así que toma este conocimiento y úsalo. Hazlo parte de tu rutina. Enséñalo a tus hijos. Escríbelo, medítalo, actívalo. Porque esta oración no es una tradición vieja. Es una herramienta viva y está en tus manos. Y dime, ¿qué parte de esta revelación te impactó más? ¿Hay alguna línea del Padre Nuestro que ahora ves con otros ojos? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte, saber qué despertó en ti. Y si este contenido te ayudó a ver lo espiritual con más claridad y poder, suscríbete al canal y activa las notificaciones.
porque vienen muchas más revelaciones como esta, y no quiero que te pierdas ninguna. Nos vemos en el próximo video.